Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. No importa dónde vayas, no lo vas a encontrar. Por el camino ancho nunca vas a llegar. Ningún otro camino te acerca a Dios. Solo hay uno y su nombre se llama. No es por tu apellido ni tu reputación. Aquí no hay niño lindo para la salvación. Obra pública no te da la justificación. Solo hay uno y su nombre se llama. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. No es tu sabiduría ni conocimiento, no es lo que se le antoje a tus pensamientos, que para justificarte quieres ir al templo. Solo hay uno y su nombre se llama. La dirección del cielo no está en el GPS. No te rompa la cabeza, ven y búscalo a él. No hay atajos, no hay camino corto y vas a entender que solo hay uno y su nombre se llama. Bueno, ¿cómo te lo digo? Mira, solo hay un camino, solo hay una manera. Su nombre se llama Cristo. El único camino, si lo crees, cántalo conmigo. Cristo, cambia tu destino. Si lo crees, te declara vivo. Cristo, el único camino, si lo crees, cántalo conmigo. Cristo, cambia tu destino. Si lo crees, te declara vivo. 80 millones de personas perdieron la vida tratando de salvar. A muchos de estos les parecía correcto su camino sin saber que su fin era de muerte. Otros andaban por el camino correcto, se desviaron por el camino del error. Pero gracias a las oraciones de muchos, incalculable número de personas pudieron regresar a tiempo al camino correcto y salvarse. ¿Y tú? ¿Por qué camino andas? Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo, el único camino, si lo crees, cántalo conmigo. Cristo, cambia tu destino. Si lo crees, si lo crees, cántalo conmigo. Cristo, cambia tu destino. Si lo crees, te declara vivo. Muy buenos días y bendiciones para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a su devocional directo al corazón de nuestra comunidad cristiana Impacto. Les recuerdo que estamos en la serie La más grande historia de amor y estamos en el estudio del libro de Miqueas. Durante toda esta semana estuvimos viendo 6 capítulos, finalizaríamos el capítulo 7 en el día de hoy, haciendo un resumen, recordando que durante este estudio del libro de Miqueas aprendimos que este profeta del Antiguo Testamento
profetizó en el siglo 8 antes de Cristo y profetizó durante un tiempo donde había una gran inestabilidad para el pueblo de Israel y para Judá. También vimos, mis hermanos, que este profeta de Dios vivió en una época durante una corrupción, durante una injusticia social, y también vimos que la idolatría estaba muy generalizada, justo antes de la caída de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y vemos que el rey del sur, el reinado del sur, habían muchas amenazas constantes. Y vemos que este mensaje no es más que un llamado urgente al arrepentimiento, a la justicia, y acompañado de esto había una promesa maravillosa, que era la promesa de la restauración y una futura esperanza. Y si hacemos un resumen de cada capítulo, vemos que en el capítulo 1 el libro nos muestra un juicio inminente por la idolatría y por el pecado. Y en este capítulo se anunció esa destrucción de Samaria e incluso de la misma Jerusalén, porque habían caído en la idolatría y en la rebelión contra Dios. Y uno de los versículos claves es el versículo 1, el capítulo 1, el versículo 2 y 3, donde dicen, y aquí fue donde hice mucho énfasis en ese capítulo, que el Señor habla directamente a su pueblo. Dice: escuchen todos los pueblos, presten atención, tierra y todo lo que hay en ella, porque el Señor está preparando juicio contra su pueblo. Contundente cuando el Señor nos habla, ¿cierto? ¿Y qué reflexión podríamos tomar de este capítulo? Pues vemos que Dios es un Dios justo, es un Dios que no tolera la injusticia ni la idolatría. Y por eso hoy debemos examinar nuestras vidas para no caer en ese pecado, el pecado que nos aleja de Él. También vimos en el capítulo 2, donde se habla de una denuncia a una opresión permanente. Y el profeta Miqueas condenó a los poderosos, a los que se consideraban con mucho poder de esa época. Y estos que estaban haciendo, estaban acaparando las tierras y oprimían literalmente a los pobres. Y el profeta hizo un llamado demasiado contundente para que fueran justos y que se arrepintieran de las obras que estaban haciendo. Y como versículo clave de este capítulo vemos el versículo 1, donde dice: ay, miren que es una advertencia, ay de los que planean la injusticia y traman el mal en sus camas. Esto es una palabra del profeta donde advierte sobre todos aquellos que hacen esa injusticia. Y vemos que esa justicia social es un mandato divino, o sea, no la injusticia, es la justicia de Dios para con nosotros, es un deber cristiano, y por eso nosotros, con ese deber, nosotros debemos ser justos y luchar contra la opresión y defender a aquellos que son los más vulnerables. Amén. Vemos que el capítulo 3 también nos enseñó sobre la corrupción, sobre los falsos profetas, sobre lo que se tramaba entre algunos líderes que se mezclaban en el entorno de la corrupción. Y Miqueas también fue muy contundente al denunciar esa corrupción de esos líderes, de desenmascarar a esos profetas que engañaban al pueblo y abusaban de su poder. Y el versículo clave para ese capítulo fue el versículo 8, que dice: pero yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor para proclamar justicia y denunciar la maldad. Y este versículo nos lleva, mis hermanos, a tener una integridad en el liderazgo cristiano. Esto es un llamado a hoy tener esa integridad. Y por ello debemos ser voces que hablen verdad y hagan justicia. Vemos que en el capítulo 4 nos habla sobre también la promesa de la restauración y la paz futura.
Y se anuncia un futuro glorioso donde Jerusalén iba a ser como el centro de justicia y el centro de la paz. Y las naciones buscarían a Dios por haber visto esto en Jerusalén. El versículo clave para esto es el versículo 3, que dice: conviertan sus espadas en arados, ninguna nación alzará la espada contra otra. Aunque nosotros vivimos en tiempos difíciles, la esperanza en la paz de Dios nos impulsa a seguir perseverando. Nosotros debemos perseverar, tener fe y confianza en lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y hay un capítulo número 5 donde aprendimos sobre la profecía del nacimiento del Rey del Mesías. Esta es una de las profecías que habla sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hace esa profecía anunciando que nacería en un pequeño pueblo llamado Belén de Efrata, y que este líder no solamente vendría, sino a traer paz y a traer esa seguridad que necesitaba el pueblo. Y el versículo clave, pues, es el versículo 2, que dice: pero tú, Belén, de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Mis hermanos, Jesucristo es la esperanza cumplida. Y por eso nosotros debemos confiar una y otra vez en su guía y en su protección. También el capítulo 6 fue un llamado al arrepentimiento y a la verdadera adoración. Y Dios recuerda al pueblo esa historia, la historia pasada, y les exige al pueblo justicia, misericordia y humildad en la adoración, porque estaba cansado de recibir rituales y no lo aceptaba de esa manera. Entonces, este versículo clave es el versículo 8, donde dice: se te ha declarado lo que es bueno. Hoy el Señor ha declarado en tu vida lo que es bueno. Practica la justicia, amar con misericordia y humillarte ante Dios. La fe que debemos tener nosotros como cristianos debe ser una fe auténtica, que se manifieste en acciones, que se manifieste en palabras, que se manifieste en amor, en ese amor que el Señor nos dio primero para que nosotros aprendiéramos a tener esa misericordia, esa justicia. Y por eso el Señor nos invita en esta mañana a que tomemos esa fe auténtica. Y en el capítulo 7 también aprendimos que el profeta hace una confesión, un lamento, y confía en esa esperanza y en esa misericordia de Dios. Y vemos que Miqueas se lamenta tanto de la corrupción que hay en el pueblo y en la traición que le hacen a Dios. Pero termina confiando este profeta. Este profeta tenía un corazón confiado en la misericordia y en la redención de Dios. Y el capítulo clave para este versículo clave para este capítulo es que Dios es una pregunta. Dice: ¿qué Dios es como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Y esto nos debe llevar a una reflexión, mis hermanos. Y es que en medio de la desesperanza, la misericordia de Dios es nuestro refugio, Y pues hoy, mis queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes todas estas reflexiones del libro de Miqueas, el cual es un texto que nos habla con una voz poderosa y muy relevante en estos tiempos de incertidumbre. Miqueas, un profeta del siglo 8 a.C., que nos confrontó con la realidad de la injusticia y la corrupción que estaba permeando la sociedad, y también sucede hoy en día, mis hermanos. Esto realmente resuena profundamente en nuestro mundo actual. Y a lo largo de estos capítulos, Miqueas nos recuerda que Dios es un Dios de justicia, que nos llama a reconocer el pecado que nos está rodeando y nos invita a arrepentirnos de todos estos pecados, pero también nos invita a buscar una transformación genuina en nuestros corazones. Este es el llamado de hoy,
que tengamos unos corazones dispuestos a recibir y a poder tener esa transformación genuina, de poder arrepentirnos de todo lo que nos aleja de Dios. Así que esto es una invitación a que cambiemos nuestro comportamiento y que vivamos un desafío de vivir con integridad, con pasión, en todas nuestras interacciones diarias, en todos los roles que el Señor nos ha colocado en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro entorno, aún en la calle, como yo les decía en alguno de los audios. Es necesario mostrar el reflejo de Cristo. Pero vemos que este profeta no se detuvo en la denuncia, sino que también nos habla o les habló al pueblo de una promesa de esperanza, y era que era el nacimiento del Mesías en Belén, que traería que traería esa paz que necesitaban, que traería la restauración al pueblo. Y esta promesa nos recuerda que aunque nosotros estemos enfrentando injusticias y sufrimientos, siempre va a haber un camino hacia la redención, siempre. Por eso nosotros como cristianos estamos llamados a ser agentes del cambio, a trabajar activamente por la justicia y ser luces en medio de la oscuridad. Y finalmente, mis hermanos, el profeta Miqueas nos habla sobre la misericordia, esa misericordia que viene solamente de Dios. Y en medio de nuestras luchas, en nuestras decepciones que hemos tenido, podemos encontrar un refugio en amor y podemos encontrar el verdadero perdón en el Señor. Solamente con ver el acto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que derramó su última gota de sangre, que pagó a precio de sangre, un precio altísimo que ni tú ni yo hubiésemos podido pagar. Él lo hizo por amor a ti y a mí. Y esto es un recordatorio poderoso de que sin importar nuestras circunstancias, mis hermanos, siempre hay un camino de regreso a Él. Así que mientras reflexionamos sobre todos estos mensajes del profeta Miqueas, yo quiero invitarles a que nos comprometamos a vivir de una manera auténtica, a que busquemos la justicia, que mostremos la compasión a todos nuestros hermanos, aún a nuestros prójimos que no conocen de Dios, que necesitan recibir de esa salvación que tú y yo hemos recibido de Dios. Por eso esa es la esperanza, y esa esperanza nos la dio Cristo a nosotros, y tú puedes ofrecérselo a aquellos que necesitan. Y juntos, mi hermano, podemos ser un testimonio viviente de la bondad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, mis hermanos, Miqueas hace un llamado urgente a la justicia, la integridad y el arrepentimiento. Hoy te invito también, o también te extiendo este llamado del profeta Miqueas que nos hace en este precioso día a ser justos, a ser íntegros y arrepentirnos y volver a los pies de nuestro Padre. El Padre te permite a través de su palabra reconocer que puedes entrar confiadamente al trono de la gracia, que si tú cerrando la puerta y hablando solo con Él encontrarás la respuesta que tanto necesitas. Este profeta ha enseñado y ha impactado nuestras vidas, principalmente la mía. Y hoy es necesario recordar que somos cristianos, que pertenecemos a Cristo, que es un llamado a un recordatorio de vivir con justicia, con compasión y confiar en la misericordia de Dios. Espera con fe que Él todo lo puede, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por compartir conmigo esta semana. Le damos gracias al Señor que nos permitió aprender un poco más sobre el profeta Miqueas del Antiguo Testamento, y esperamos que durante estas semanas de este año podamos seguir en este devocional directo a su corazón. Amén. Bendiciones para todos.